Hola, buenos días. Evocamos otra vez España desde 1939 y su evolución económica, social, cultural. Estamos en la etapa de la España franquista, entre la autarquía de los años 40 y la sociedad de consumo que se impone poco a poco en los años 60 y 70. Hemos hablado en el último video del periodo de la España del hambre, de los años 40, y ahora vamos a evocar la apertura progresiva que conoce España a nivel económico, a nivel social y a nivel cultural en los años 50 y 60. Para empezar, tenemos otra vez en este gráfico la situación económica de la posguerra de los años 40. Es un estancamiento del Producto Interno Bruto, lo vemos. Un periodo seguido por otro, los años 50, donde podemos notar un crecimiento. Observamos que el Producto Interno Bruto en 10 años aumenta en un 50%. Es el periodo de la primera apertura, un periodo seguido por otro que empieza con un breve estancamiento, seguido por un crecimiento fuerte, más nítido. En efecto, en 10 años se nota que el Producto Interno Bruto per cápita se multiplica por 2. Es el periodo del desarrollismo, es decir, un periodo de voluntad de desarrollo de España, voluntad de mm, recuperar el retraso que ha sufrido el país. A nivel económico, entramos entonces en una tímida apertura en los años 50, el desarrollismo en los años 60. La situación, en efecto, cambia a principios de los años 50 por varios motivos. Primer motivo es el fin del racionamiento en 1952. Bueno, no es exactamente la llegada brutal de la prosperidad, pero el gobierno se da cuenta que la autarquía es un fracaso, penurias, salarios bajos, fuerte inflación, estancamiento económico, y por eso se decide liberalizar progresivamente el mercado, pues con la desaparición del racionamiento. Otro elemento importante, la situación diplomática de España está cambiando. Con la Guerra Fría, Franco aparece sobre todo como anticomunista y entonces un aliado interesante para Estados Unidos, y por eso en 1953, con contactos reanudados entre los dos países, llega una ayuda económica que no es tan importante como lo fue la ayuda del Plan Marshall para los otros países de Europa. Pero bueno, es una ayuda y una ayuda bienvenida. Es también un periodo en el que el turismo se desarrolla, porque España en aquel momento representa una posibilidad de vacaciones baratas, cercanas, con sol y playa, y por eso muchos turistas llegan de Europa. Y para los españoles es un choque porque descubren pues, otras mentalidades, otras maneras de vivir. Con este cambio, la situación de España mejora. Aquí observamos un gráfico que presenta la evolución del Producto Interno Bruto per cápita o renta por habitante. Podemos comparar la evolución de España, Francia y Alemania. Observamos que en los años 40 España, mientras que Francia y Alemania están en la Segunda Guerra Mundial, pues España conoce un periodo de estancamiento, aislamiento, autarquía y los años del hambre. Vemos cómo en los años 50 se produce un crecimiento, bueno, un crecimiento que no es tan importante como el de Francia o Alemania, que están en sus 30 gloriosos años. Un crecimiento seguido por un breve estancamiento y después un crecimiento rápido, el crecimiento que hizo hablar de milagro español. España es entonces un país que conoce
una apertura que conoce un crecimiento, pero tiene un problema importante. España necesita importar mucho. Para desarrollarse tiene que importar petróleo, entonces energía, tiene que importar productos de consumo que no fabrica, tiene que importar materiales. Para construir fábricas se necesitan máquinas, herramientas, bueno, producidas en Alemania, así que hay que comprarlas. Hay que comprar también materias primas para equipar el país. Y para pagar estas importaciones, bueno, ¿qué gana España? ¿Qué puede exportar España? Bueno, no mucho, sobre todo cítricos, es decir, limones, naranjas, ese tipo de productos. La consecuencia es que España sufre lo que llamamos un déficit de la balanza comercial, es decir, que España importa mucho más que exporta. Y también conoce un déficit de la balanza de pagos, es decir, que el dinero sale mucho más de España que entra. Y esta situación lleva a España al borde de la bancarrota, es decir, que España llega en un momento en el que no puede pagar productos, no puede comprar productos. España entonces necesita una terapia de choque para sanear su economía, para adaptarla a su entorno europeo, para atraer a los inversores. Y esta terapia de choque es el plan de estabilización decidido en 1959 por el gobierno de los tecnócratas. ¿En qué consiste este plan? Este plan quiere favorecer, fomentar el crecimiento económico. Se trata también de limitar la intervención del Estado. Se trata de liberalizar la economía, de sanear la economía. ¿Cómo concretamente? Vamos a empezar por la estabilización económica que se sitúa aquí a la derecha. Estabilizar la economía significa reducir la inflación. Una economía con una inflación fuerte no es una economía sana. Y se trata también de limitar el déficit público, el déficit del Estado. ¿Cómo se obtiene todo esto? Para reducir la inflación es necesario limitar la demanda. Si hay menos clientes, la oferta va a ser más importante que la demanda y entonces los precios no van a aumentar, no van a seguir aumentando. ¿Cómo limitar la demanda? Pues limitando los salarios. Si la gente no gana más, no puede gastar más. Se hace también limitando la posibilidad de tener crédito. Si la gente pues, no puede comprar con su salario y tampoco puede pedir préstamo, o no tiene interés en pedir préstamo, pues va a gastar menos. Además, cuando el Estado hace una reforma fiscal, significa que más o menos aumenta los impuestos y reduce sus gastos, entonces, por ejemplo, va a dar menos ayudas. Eso significa también que la gente tiene menos poder adquisitivo. Si tiene que pagar más impuestos y recibe menos ayuda, pues gana menos y entonces compra menos. La consecuencia inmediata de estas medidas es que los españoles tienen menos poder adquisitivo, compran entonces menos y pues la actividad se estanca. Las empresas no pueden vender más y la actividad se estanca. Es la consecuencia negativa inmediata. Pero hay también otros aspectos. Hay una liberalización interior, es decir, que el Estado español interviene mucho menos en la actividad económica. Y hay una liberalización exterior, significa que se favorece, se facilita la llegada de extranjeros, se facilita la creación de empresas, la construcción de fábricas, todo eso pues atrae el dinero extranjero. Entonces, estas medidas van a dar más libertad,
más libertad de emprender, más libertad de intercambiar y también más confianza a los extranjeros que tienen entonces ganas de venir y gastar su dinero, invertir su dinero y pues favorecer el crecimiento económico. Otro elemento más especial, se habla de devaluación de la peseta, es decir, que el gobierno baja el valor de su moneda y si baja el valor de su moneda frente a las otras monedas, entonces los precios españoles son más bajos y es más fácil exportar. Eso también debe facilitar la actividad, aumentar el crecimiento económico y pues se espera tener mucho más dinero, el dinero de los extranjeros que invierten, el dinero de los ingresos gracias a las exportaciones, también gracias al turismo. La estabilización económica, la congelación salarial, la elevación del tipo de interés son elementos importantes porque pues, eso permite controlar la inflación. Los precios aumentan, pero aumentan mucho más lentamente. Pues, para resumir en imágenes estas consecuencias, en un primer momento tenemos una situación de recesión, tenemos una actividad mucho más limitada, ya que los españoles no tienen dinero para comprar y es difícil tener crédito. Entonces tenemos una fuerte recesión en un primer momento, pero la inflación se puede reducir de manera importante y además con las importaciones más limitadas, con las exportaciones que aumentan, con los préstamos que llegan, las ayudas de Estados Unidos que llegan, bueno, el país puede reconstituir sus reservas de divisas, sus reservas de dinero. Y así la situación mejora. Pues en un primer momento, situación más difícil durante más o menos un año y después, con una economía saneada, España puede conocer un periodo de gran crecimiento. Este gran crecimiento se hace no solo con el plan de estabilización, sino también con 3 planes cuadrienales e indicativos de desarrollo. Supongo que os acordáis de los planes quinquenales e imperativos de la Unión Soviética, pues se trataba de leyes que imponían la producción de cada fábrica. En España, pues no se trata de una economía soviética, por supuesto, con lo anticomunista que es Franco, no se podría imaginar, pero el gobierno puede incentivar el desarrollo, orientar las actividades hacia sectores que lo necesitan, puede crear polos de desarrollo para reducir los desequilibrios regionales, puede construir infraestructuras, puede electrificar, puede construir refinerías para tener gasolina, carreteras para circular. Entonces el Estado puede intervenir. Vemos en este mapa con colores el peso de cada región en la industria española y observamos que 3 regiones dominan, Cataluña, Castilla con Madrid y también el País Vasco. Bueno, son regiones industriales tradicionales. Se nota que en estas regiones el gobierno crea polígonos de desarrollo industrial, entonces son son zonas industriales que permiten la modernización de la industria en estas zonas tradicionalmente industriales, pero aparecen también polos de promoción industrial, polos de desarrollo industrial. El Estado favorece el asentamiento de fábricas, de empresas en regiones que tienen una actividad industrial muy limitada o que no tenían actividad industrial. Entonces el Estado intenta favorecer
un desarrollo económico, un desarrollo industrial en las regiones ya fuertes, pero también en las otras. La consecuencia de esta política es que la economía estaba relanzada más o menos en 1961. España entra en un auge económico, en un periodo de prosperidad. Conoce un crecimiento anual del 7% en los años 60, lo que es mucho. Lo que pasa es que ya hemos evocado la balanza comercial, la balanza de pagos. En estos años España sigue importando mucho, mucho más que exporta. Vemos que España importa casi 2 veces más que exporta, lo que es enorme. Significa una balanza comercial con un déficit considerable. Vais a decirme, pero más o menos es lo mismo que en los años 50. Pues no, algo cambia, porque el dinero entra en España con las exportaciones. España gana dinero con las exportaciones, pero España gana dinero también con el turismo. Muchos turistas extranjeros que vienen de vacaciones a España. Y tenemos también el dinero que envían los españoles que trabajan en Francia, en Suiza, en Alemania, que envían a su familia en España. Y además, inversores extranjeros envían dinero, invierten dinero en España. Bueno, todos estos ingresos hacen que España sí está en déficit comercial, pero su balanza de pagos, la diferencia entre el dinero que entra y el dinero que sale, la balanza de pagos está en superávit. Y eso es positivo porque permite a España pagar sus deudas, permite comprar productos. Pues la economía entonces se desarrolla. El sector que más se desarrolló era el sector secundario, es decir, sobre todo la industria. El sector primario se moderniza, la agricultura mejora sus rendimientos, se moderniza, y el sector terciario crece también con un crecimiento espectacular del turismo. Un turismo de masas se establece, se desarrolla en España. Es un turismo costero, a menudo, es un turismo para turistas, podemos decir, para clases medias que no tienen mucho dinero. Se nota con la distribución de plazas, se nota que la gente va a dormir en hoteles, pero también en campings, y eso muestra que tenemos una clientela humilde de otros países que no tiene mucho dinero. Vemos que este turismo crece mucho, se concentra mucho en Cataluña, con Costa Brava y Dorada, y en Islas Baleares. Tenemos las famosas costas de España, en las que los turistas se concentran, pues la Costa Brava, la Costa Dorada de Cataluña, la Costa Blanca de Valencia, la Costa del Sol, la Costa de la Luz de Andalucía. Pues las playas, por supuesto, de las Islas Baleares y también de las Islas Canarias. Bueno, España con el turismo puede ver el crecimiento de una actividad que hasta hoy en día, pues fuera del periodo de coronavirus, por supuesto, lleva muchos ingresos al país. Es un elemento importante de su economía. En la Costa Blanca tenemos una localidad que es interesante, que se llama Benidorm, que muestra muy bien la evolución de España, una evolución económica, una evolución también urbanística, una evolución en su medio ambiente. Vamos a ver la consecuencia del turismo de masas en España. Aquí está Benidorm en 1961, pues a principios del periodo del crecimiento. Benidorm es una aldea de pescadores con actividades agrícolas en las afueras, pero también con una playa
gran playa y entonces ya tenemos algunos hoteles. Y Benidorm pues se ha transformado de forma notable con la construcción por todas partes de torres de hormigón y unos dicen que España pues ha destruido sus mejores paisajes con esta actividad de turismo de masas. Benidorm es el símbolo de este turismo de masas. Es bastante impresionante. Con el crecimiento, a pesar de los esfuerzos del gobierno, los desequilibrios regionales aumentan. Tenemos entonces regiones industriales antiguas que siguen creciendo mucho. Lo vemos aquí. En rojo tenemos Madrid, tenemos País Vasco, tenemos Cataluña con Barcelona, tenemos la zona de Valencia. Pues son zonas que se benefician del crecimiento y por eso atraen a migrantes de otras regiones y podéis ver cómo muchos migrantes dejan Andalucía, Extremadura para ir a Barcelona. Estos flujos migratorios, estas migraciones interiores las vemos aquí en este mapa. Observamos migraciones a diferentes escalas. Tenemos primero un éxodo rural que hace que la gente abandona el campo para ir a la ciudad local, a la ciudad regional, ir a La Coruña, ir a Sevilla, ir a Valladolid, a Burgos, por ejemplo, pero vemos también cómo la población de las provincias más atrasadas abandonan su localidad de origen para ir a trabajar a Madrid o a Barcelona. Y hasta hoy en día hay muchos andaluces que están en Barcelona. Pues un cambio económico importante con consecuencias territoriales, lo vemos. Y vamos a ver las consecuencias sociales. Vamos a ver las consecuencias sociales, vamos a ver cómo la sociedad española cambia. Bueno, aquí tenemos una imagen que muestra este turismo de masas, un turismo de masas que favorece el cambio de la sociedad española, que se abre a los turistas europeos y entonces a otras mentalidades. Esto refleja también el cambio de mentalidad en España, con esta caricatura de Mingote que muestra cómo el sol y la playa no producen el mismo efecto a generaciones diferentes. Bueno, eso es humor típicamente español. España cambia, la sociedad española cambia. Bueno, hemos evocado a nivel económico las migraciones interiores, el éxodo rural. Bueno, tenéis que saber que España es un país en aquella época cuya población aumenta. La población española gana 6 millones de habitantes en 25 años, porque la mortalidad, sobre todo infantil, disminuye, porque la natalidad se mantiene muy fuerte en una sociedad tradicional, la esperanza de vida aumenta y bueno, esta población abandona los campos, hay un intenso éxodo rural, esta población conoce migraciones interiores, va hacia las regiones más dinámicas, más desarrolladas, pero esta población puede también emigrar hacia países de Europa, como Francia, como Alemania, como Suiza, y también pueden ir a América Latina, por ejemplo. La sociedad española entonces cambia, vemos que hay intensos movimientos migratorios, un éxodo rural, y ya lo sabéis, el éxodo rural significa que la población urbana aumenta mucho. Y en efecto, en 1970, un 65% de la población vive en ciudades. Bueno, una población entonces que se vuelve cada vez más urbana y es por eso cada vez más difícil encontrar una vivienda en la ciudad. El gobierno tiene muchas dificultades
para adaptar la ciudad a esta población que aumenta. Es difícil construir casas, construir viviendas para todo el mundo. Y esta población rural que se instala en la ciudad afronta grandes dificultades para alojarse. Es lo que vamos a ver en el video que viene, que muestra la dificultad y también en qué condiciones concretas viven muchos españoles de aquella época. En los 60, muchos abandonamos la casa del pueblo y nos fuimos a la ciudad a trabajar. Encontrar algún tipo de trabajo no era tan difícil. El problema era hallar dónde vivir mientras tanto. Fue cuando resolvimos la cuestión como realquilados. La convivencia familiar ya resulta en ocasiones difícil. ¿Qué dificultades, qué problemas no presentará la convivencia de familias distintas sin otro motivo de unión que el simple hecho de estar forzosamente cobijadas bajo un mismo techo? Buenas noches, con el permiso de ustedes vamos a invadirles en su domicilio, en su dormitorio. ¿Este es su dormitorio? Sí, señor. ¿Quiénes duermen aquí? Pues mi señora, mis niños aquí en la cuna esta y yo. ¿Usted trabaja? Sí, señor. ¿En qué? Pues estoy trabajando en una fábrica de termos calentadores. O sea, que Manobra. usted trabaja, usted se gana la vida y el problema de usted para obtener un piso radica en que no puede pagar esa cantidad. De esas 3.000 o 4.000 pesetas que piden cada mes. Con su permiso vamos a preguntar a la señora. Señora, ¿cómo viven ustedes aquí? Pues mire, muy sencillamente, pues por la noche hacemos las camas Sí. y por el día las recogemos y dejamos todo como un comedorcito y aquí hacemos la cocina y la vida. Todas Las camas juntas. que son, esta donde están Tenemos ustedes camas sentados, plegables. Esta de sofá y Sí. aquella plegable. Allí duerme el niño y aquí mi marido y yo. solo disponen ustedes de esta habitación. Nada más. ¿Tienen ustedes agua corriente? Pues sí, señora, la parte de atrás. Pero aquí dentro no. No, no, señor. ¿Para lavarse cómo lo hacen ustedes? Para lavarse, pues salir al patio y en una pilita que hay, pues ahí chapotearnos la cara. Bueno, es una vida, se nota que es difícil, no tienen la comodidad a la cual estamos acostumbrados. Y en aquellos años, pues los españoles conocen condiciones de vivienda difíciles y existen alrededor y dentro de las grandes ciudades, existen chabolas. Es lo que vemos aquí. Aquí estamos en Madrid, en los años 50. Observamos en el fondo las nuevas viviendas y en el primer plano, pues observamos la chabola, casitas construidas por la gente, y un poco como se construían casas en los pueblos, y muchos españoles pues viven en este tipo de barrio en estos años 50. Bueno, sin embargo, la sociedad se nota, se moderniza, es una sociedad mucho más urbana, es una sociedad pues más urbana y por eso se nota que el sector primario tiene una importancia mucho menos grande en la población activa. Pasamos de casi la mitad de la población activa en el sector primario, agricultura, ganadería, minería, a algo como el 20%. Vemos también cómo el sector secundario crece. España se vuelve de verdad un país industrial. El sector terciario también crece, pues como lo hace un país que se moderniza y también como lo hace un país que se vuelve turístico. Así que observamos una modernización de la estructura ocupacional. Cambia también la estructura social, se moderniza la estructura social, es decir, que en España, con el crecimiento, crecen las clases medias y poco a poco la sociedad española se vuelve una sociedad dominada por las clases medias urbanas. Antes casi no había clases medias en España. España tenía una forma de economía y sociedad subdesarrollada. Eso está cambiando. De la misma forma, la sociedad española se parece cada vez más a la sociedad de los países vecinos. El modelo social es cada vez más el modelo europeo. Todo cambia, por ejemplo, la familia cambia. La familia nuclear, es decir, padres e hijos, se impone.
estamos saliendo de la familia larga con varias generaciones. Ahora es el modelo más moderno de la sociedad europea que se impone. Además, es interesante porque en esta familia se destaca, se afirma una cultura juvenil, la cultura de los adolescentes, la cultura de los jóvenes adultos, que es una forma de contracultura, porque quieren aparecer diferentes de sus padres. Eso se nota en la moda, en el pelo más largo, en la música, que es diferente. Y esta música juvenil se expresa, por ejemplo, a través de canciones, de discos. Aquí tenemos un ejemplo de los discos de aquella época. Vamos a ver una canción de Karina que se llama El baúl de los recuerdos. Y vais a ver que es interesante por los vestidos que son típicos de estos años 60 y principios de los años 70. Qué poco significan las palabras, si cuando sopla el viento se les lleva tras él y queden solamente los recuerdos, promesas que volaron y no pueden volver. Vive siempre con ilusión, si cada día tiene diferente color, porque todo llega a su fin. Después de un día triste nace otro feliz, buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Volver la vista atrás es bueno a veces, mirar hacia adelante es vivir sin temor. Los recuerdos son el pasado, cuando queda tanto por andar. Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Volver la vista atrás es bueno a veces, mirar hacia adelante es vivir sin temor. Bueno, vemos una especie de alegría que se destaca de todo eso, con un nivel de vida que crece, necesidades básicas que ya no representan la mayor parte del presupuesto familiar, la familia que puede equiparse. Bueno, hay algo que no cambia tanto, es el papel de la mujer. La verdad es que las mujeres trabajan más, pero bueno, la mayoría de las mujeres en esta época se quedan en casa. A nivel cultural, ahora podemos decir que en los años 50, bueno, sobre todo a partir de los años 60, la cultura española empieza a cambiar, ya no estamos en el páramo cultural de los años 40, en el exilio interior de los autores. La sociedad, lo vemos, es una sociedad más dinámica, es una sociedad más abierta, que puede entonces poner en tela de juicio el discurso ideológico franquista. Una nueva generación de creadores, de autores aparece, los que llamamos la generación de los 50. Es una generación que, bueno, dentro de los límites permitidos por la censura, critican el franquismo, mostrando lo difícil que es vivir a nivel cotidiano en esta sociedad. Tenemos un muy buen ejemplo de estos libros con La colmena de Camilo José Cela, que pasa precisamente en estos años y podemos ver lo que es a nivel cotidiano la sociedad española y lo difícil que es vivir en esta sociedad española. Lo vemos en libros, lo vemos también en películas.
La situación evoluciona gracias a la ley de prensa de 1966. Es una ley que permite la aparición de nuevos periódicos más críticos. Lo vemos con el mensual Cuadernos para el Diálogo. Como su nombre lo indica, es un mensual que permite debates, que permite confrontar ideas. Es lo mismo con el semanario Triunfo. Estos periódicos nuevos ya no tienen que pasar por una censura previa, es decir, primero pasar por la censura, obtener la autorización y después publicar. No, pueden publicar directamente, pero un ataque contra el jefe del Estado, contra los principios del movimiento nacional, contra las leyes fundamentales, contra el orden público, bueno, todo eso queda un delito. El periódico puede sufrir juicios, multas y hasta desaparecer. Así que los periodistas españoles tienen que tener mucho cuidado con lo que escriben. Otro elemento importante a nivel de la educación, de la enseñanza, en 1970 se firma la Ley General de Educación. Es una ley importante porque generaliza la educación primaria, lo que se llama en aquel momento EGB, la enseñanza general básica. Es una enseñanza obligatoria hasta los 14 años y eso supone una población mucho más escolarizada y mucho más alumnos en las escuelas, después mucho más alumnos en los institutos y también mucho más estudiantes. Es un cambio importante a nivel social, a nivel también cultural. El analfabetismo disminuye y el sistema educativo poco a poco se democratiza. Así que España está cambiando y llegamos a la última etapa de la evolución del franquismo, el franquismo final, el franquismo de los años 70. Pero se acabó la misa por hoy.